gustado la sala de historia también. Eh, es una de mis tareas pendientes, así que llegué a hacer un año de SERP en Maldonado. Y bueno, y después cambié de carrera, pero me quedó pendiente, así que en una de esas me ven en condición de alumna por ahí pronto. Bueno, Liber me convidó para hacer una intervención. Él me había dicho 40 minutos, a mí me pareció un poco larga, pero de todas maneras, capaz que nos lleva 30 minutos. Me pueden parar, cortar, hacer las preguntas que quieran y después, por supuesto, lo más importante va a ser los intercambios, las preguntas, las dudas que tengan. Entiendo que, según lo que me dijo Liber, algunas personas ya leyeron el libro y otras no. Entonces, bueno, voy a tratar de buscar un equilibrio, enfatizando algunos puntos desde el entendido que algunas personas ya lo leyeron y, por otro lado, contándoles a quienes no leyeron el libro las cosas que a mí me parecen más importantes. Entonces, bueno, para arrancar, contarles que este libro en su origen fue una tesis doctoral, que luego yo transformé a libro. Una tesis doctoral que, bueno, yo empecé el doctorado en Ciencias Sociales en Argentina en el año 2012. Esto quiere decir que el ambiente político del movimiento feminista era absolutamente distinto, era mucho más de desasosiego y de frustración que de efervescencia con esta primavera feminista, como se le llama ahora. Entonces, también eso hizo a las condiciones también de elaboración de la tesis. Hoy tal vez una persona pregunta o empieza a indagar sobre cómo reconstruir un proceso histórico donde el feminismo sea protagonista y tal vez se abren archivos, se abren personas, aparecen teléfonos. Bueno, en ese momento realmente fue difícil. De todas maneras, lo pude transitar y en el momento, en estos años donde yo hacía la tesis doctoral, el ambiente fue cambiando y eso también a mí me hizo cambiar y replantearme algunas preguntas. Entonces, es un libro que fue escrito o una tesis doctoral reescrita pensando para que pudiera ser leída por un público relativamente amplio. Una tesis doctoral suele ser una cosa bastante pesada que lee un pequeño tribunal, pero bueno, después hubo un proceso de reescritura para que pudiera ser leído por un público bastante amplio y realmente eso fue lo que sucedió. El perfil generacional de las lectoras, y digo las lectoras porque en su 80-90% fueron lectoras mujeres, era un perfil generacional muy bajo. Después podemos también como conversar sobre esto, sobre la recepción del libro, ¿no? Cómo se recepciona un libro sobre el feminismo. Bueno, entonces para arrancar, a ver, yo tenía nuevas preguntas o le quería preguntar cosas nuevas a, podemos decir, tres ejes: a los 80, a la izquierda y al feminismo, porque eran tres asuntos que o no estaban suficientemente estudiados o había perspectivas que no se habían desarrollado. La primera que tiene que ver sobre los 80, porque esta investigación doctoral se afinca en la década del 80. Una década que ha sido muy poco estudiada si lo comparamos con los 60, por ejemplo, y una década de la que tenemos como pocas marcas, o las marcas que tenemos son unas marcas muy fuertes que tienen que ver con la preocupación por la transición política. Entonces, en general, cuando pensamos los 60 es la revolución, y cuando pensamos los 80 es la transición, ¿no? Son como lugares fijos que quedaron y esa preocupación por la transición tiene a dos protagonistas: a las élites militares y a las élites políticos partidarias negociando. De hecho, hay subdisciplinas que se denominan las de la transitología, ¿no? Que estudian cómo se hace un régimen de transición de un régimen no democrático a un régimen democrático. Pero la verdad que los 80 quedaron como muy capturados por esa preocupación de la transición de régimen y también este campo de estudios de la transitología, sobre todo de la ciencia política, contribuyó muchísimo a que los 80 quedaran capturados en ese hecho, que no es para nada menor, por supuesto, pero que invisibilizó otros procesos. Entonces, cuando yo me acerqué a los 80, y la primera vez que me acerco a los 80 no era para estudiar en porque yo venía estudiando a la izquierda de los 60,
me encontré con las izquierdas, con las nuevas izquierdas, pero también con los otros movimientos sociales, no solo el movimiento de derechos humanos, ¿no? Que claramente es el otro protagonista de los 80, con el movimiento cooperativista, con el movimiento de mujeres y dentro del movimiento de mujeres con el feminismo. Y dentro de los feminismos, sobre todo con el feminismo de izquierda. El feminismo de izquierda es una denominación nativa, es decir, yo trabajo con aquellas que se autonombraron feministas de izquierda, pero después yo también trabajo sobre esa categoría nativa y la vuelvo una categoría conceptual, porque bueno, yo voy a explicar por qué es de izquierda ese feminismo. Entonces, lo primero tenía que ver con los 80, con entender los 80 de una nueva manera, ¿no? Desde una nueva perspectiva, no solo como la época de la transición, de la negociación, sino como una época donde surgen una pluralidad de actores que además producen discusiones políticas súper interesantes, entre ellas la de los sentidos de la democracia. Y eso se nos ha perdido un poco, ¿no? Los 80, luego saltamos a los 90, donde se reinstala la democracia electoral con sus procedimientos y nos queda también un sentido fijo de la democracia muy procedimental. Los 80 son una época súper rica en términos de debate teórico-político para discutir los sentidos de la democracia, los sentidos de la política, las prácticas militantes, bueno, un sinfín de discusiones que estaban en los 80 por todos lados y que hoy en los libros eso no está. Entonces lo primero era, bueno, preguntarnos qué había en esos 80 y mostrar que en los 80 habían otras cosas, no solo la negociación. La otra interrogante tiene que ver con la izquierda. Eh, una izquierda que en los 80 había sido estudiada solo desde la idea de la moderación o de cómo la izquierda había tal vez licuado sus apuestas revolucionarias de cambio político, cómo la izquierda se había moderado, cómo la izquierda se había democratizado en el sentido de reconocer a la democracia electoral, cómo la izquierda había bajado sus demandas por combatir la desigualdad de clase, pero un concepto de izquierda muy tradicional también, ¿no? La izquierda también había quedado capturada por la preocupación de la transición democrática y también por la renuncia a construir un mundo nuevo. Esto es parte de los estudios, ¿verdad? Es parte de la literatura, no quiero decir que esto haya sido así. Pero la izquierda había quedado. Bueno, ¿qué le pasó a la izquierda en los 80? Este es un sentido comunista al lado, la izquierda se moderó y abandonó la revolución, para decirlo de una forma muy, muy rápida y muy torpe. Entonces también nos perdíamos las discusiones que se habían producido adentro de la izquierda. Y una de las discusiones que se había producido adentro de la izquierda tenía que ver con qué es la izquierda, qué tipo de desigualdad discute y busca combatir, y qué prácticas políticas también busca revertir. Y eso con el feminismo tenía mucho que ver. Entonces acá viene la tercera pata o la tercera interrogante que tiene que ver con el feminismo y particularmente con el feminismo de izquierda. ¿Qué sabíamos sobre los feminismos, sobre el feminismo en los 80? Nada, absolutamente nada. Hay un único antecedente, que es el de una colega que hace una tesis doctoral sobre el feminismo en Uruguay a lo largo de todo el siglo XX, que es Nikki Johnson, y es una tesis que no se publica, y que además en los 80 ocupan un lugar muy, muy menor. Entonces, los feminismos tampoco habían sido estudiados en profundidad, y teníamos un relato, bueno, de algo como que había aparecido, no se sabe cómo, y que no tenía nada que ver con la izquierda. Este relato de incompatibilidad, ¿no? Que también es como un sentido común instalado, y para serle sincera, también es una de las prejuicios o prenociones con los que yo arranqué esta investigación doctoral, ¿no? Pensando en la incompatibilidad que hay entre izquierda y feminismo. La tesis doctoral me llevó por el camino de ver justamente lo contrario, lo compatibles que son, más allá del amor asimétrico, de esa relación asimétrica. Entonces, estas tres cosas, 80, izquierda y feminismos, son como los tres conceptos y preocupaciones que guiaron esta investigación. ¿Cómo hice
esta investigación trabajando con archivos y trabajando con fuentes orales. Siendo muchísimos, pero que estaban en garage enteros, en bibliotecas, en cajones, en cajas, y esto está bueno pensarlo en el campo también de la historia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los archivos feministas? ¿Cómo no tienen lugar, ¿no? en el gran archivo? ¿Cómo quedan, si se salvan, si no se pierden, si no se destruyen? Son por las propias guardianas de la memoria, son por aquellas que guardan los archivos esperando que otra venga algunos años después. Pero yo me terminé encontrando con una enorme cantidad de archivos y que no estaban en ninguna biblioteca y en ningún archivo oficial, ¿no? Entonces, esto también es como para reflexionar de cómo se construye la memoria feminista, ¿no? Cuáles son los dispositivos que hay para que esa memoria feminista no se evapore. Y otra de las cosas que descubrí, no solo que habían muchos archivos, sino que también el encuentro de ese archivo que al final yo fui construyendo, también hablaba de una práctica del feminismo de esa época, ¿no? De una praxis feminista que era la de la palabra escrita, la de escribir columnas en los diarios, de hacer investigaciones, de escribir libros, de estudiar, de leer, ¿no? Una práctica de un feminismo ilustrado, podríamos decir, intelectual, digo yo. Pero yo cuando digo intelectual no digo elitista, ¿no? Intelectual en el sentido de producción de ideas, ¿no? Porque muchas veces el feminismo intelectual se lo entiende como un feminismo de élite. No, yo entiendo el feminismo como una intervención intelectual que produce ideas, las pone en circulación, las divulga, bueno, y esto muy parecido a la izquierda también, ¿no? Esto lo vamos a conversar luego si quieren, ¿no? Pero bueno, ya la cantidad de archivos con las que yo me fui encontrando me hablaba de una praxis feminista. Entonces, bueno, eso está bueno también para pensar cómo los archivos hablan por sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el archivo? Perdón porque me distraje que Libra estaba mandando un mensajito en el chat. Entonces, encontrarme con los archivos ya fue un dato del proceso de investigación que me estaba diciendo algo y me estaba hablando de esa praxis feminista atada a la palabra escrita, a los libros, a los conceptos, a la investigación, de las energías que le habían puesto ellas. Y lo otro, la otra pata importante con la que se construyó esta investigación tiene que ver con las fuentes orales, con las entrevistas que les realicé a las protagonistas, a casi todas ellas, porque algunas fallecieron, ¿verdad? Como Susana Prates, como Silvia Rodríguez Villamil, que son dos figuras centrales del feminismo de los 80 y fallecieron. Bueno, y Fanny Pujeski también. Pero el resto pude conversar con ellas y también eso me permitió, bueno, reconstruir quiénes eran ellas y entender también el feminismo desde sus propias historias de vida. Muchas veces cuando se estudian los movimientos y los movimientos sociales, se estudian los movimientos sociales como si fueran un movimiento sin detenerse en las personas que habitan y construyen a los movimientos sociales. La literatura de los movimientos sociales uno la lee y siempre son un movimiento, y no sabemos quiénes hay adentro. Bueno, y como dicen todas las historiadoras feministas, ¿no? La existencia y experiencia de las mujeres no solo es distinta, sino es desigual. Entonces, lo que nos suele pasar con un montón de literatura teórica que es androcéntrica y que piensa en un sujeto universal, que es masculino, pero después cuando vamos a ver adentro de los movimientos, tenemos personas en lugares de subordinación, como en este caso las mujeres. Entonces, bueno, no se podía entender el feminismo o el movimiento feminista sin entender quiénes eran ellas, cuáles había sido su socialización de género, su socialización política en la juventud, sus procesos políticos y luego sus devenires feministas. Y esto no estaba escrito en los archivos, ¿no? Bueno, yo preguntaba de forma constante, ¿y cuál fue el momento ese en que te diste cuenta, ¿no? ¿Cuál es el hito? ¿Recordás? Y eso estaba clarísimo. Sara Ahmed dice que el archivo visual de las mujeres
está lleno de momentos de opresión. Bueno, y esto lo tenían clarísimo, ¿no? Tenían claro, ese archivo visual lo tenían, y así como tenían muy claro también, esto no lo dice Sara Ahmed, yo se lo copio o lo resignifico, no solo el archivo de opresión, ¿no? Ese momento en que una está batiendo los huevos y haciendo la torta, ¿no? Esa imagen condensada de la opresión doméstica, pero sino también en las fuentes orales, conversando con ellas, eran muy claros los hitos emancipatorios. Y esto tiene que ver también con cómo leemos la experiencia dentro de la izquierda, ¿no? Esa imagen de ese día que todas recordaban, o que cada una recordaba, que se había parado arriba de una mesa, en un banco licial, y había dado un discurso y la habían escuchado. El día que no había vuelto a dormir a la casa. El día que le había dicho a su padre que no se casaba por la iglesia. Entonces esos archivos visuales y también sensitivos estaban muy claros y fueron como fundamentales para reconstruir lo que había sido la experiencia del devenir feminista. Eso no estaba en los archivos escritos, eso estaba en las memorias y en los relatos de ella. Entonces, bueno, creo que cuando uno hace una investigación está buenísimo trabajar con una multiplicidad de fuentes, sobre todo si hacen sentido, ¿no? Porque no es para esto de cruzar fuentes, sino si las fuentes hacen sentido. Yo lo que vi haciendo esta investigación es que tanto las fuentes orales como las fuentes escritas hacían mucho sentido. Bueno, entonces ahora vamos a lo que tal vez podemos considerar hallazgos, novedades, resultados o incluso sospechas confirmadas, ¿no? Una de las devoluciones que a mí me fueron llegando luego que el libro empezó a circular y empezó a ser leído, una muy clara era, esto no lo sabía, y la otra era, esto lo sospechaba pero me lo ordenaste. Y a esto me parece que está muy bueno también pensar cómo a veces la práctica de la investigación o los libros ordena ideas que andan sueltas, ¿no? Y las sistematiza y les da cierta coherencia, que por supuesto es una interpretación, ¿no? Pero bueno, en términos de hallazgos o de sospechas confirmadas, creo que el libro aporta en varios sentidos. Acá voy a hacer como si fuera una defensa de tesis. Y ustedes después me cuentan por qué no, por qué discrepan o qué cosas no les cierran. Bien, lo primero me parece que tiene que ver con la idea del pensamiento propio, ¿no? Con estudiar las condiciones propias de un proceso de elaboración de pensamiento feminista, ¿no? Que son las condiciones propias. Ningún proceso político se puede entender sin conocer las condiciones de emergencia, ¿no? Y el feminismo carga con este sentido común instalado antifeminista que dice que el feminismo es algo importado, ¿no? Entonces, este sentido común antifeminista instalado dice que el feminismo es algo importado. Y ese sentido común antifeminista instalado nos lleva, bueno, si es algo importado, no estudiamos las condiciones de su emergencia porque es nada más que vino en las valijas, o en las valijas del exilio, para el caso de los 70-80, o en los barcos de Europa, si pensamos en principios de siglo. Esta idea la tenemos, ¿no? El feminismo vino de afuera. Bueno, y esta idea de este sentido común antifeminista instalado es una idea respaldada tanto por la izquierda, que le cuesta mucho tolerar el antifeminismo, como los sectores. A veces llama la atención, por ejemplo, hoy la crítica antifeminista vuelve a decir esto, ¿no? Que el feminismo es financiado por organismos internacionales. Y además esto que tenemos la historia de las olas, ¿no? Que también es algo que el otro día intercambiábamos con Liber sobre esto. Por un lado, las olas nos ordenan en una cronología histórica, porque nos hacen ver cómo los feminismos fueron haciendo foco en ciertos asuntos e interpretando la opresión de género en distintos aspectos,
Pero por otro lado, a veces la historia de las olas a nosotros en el sur nos hace como que estamos esperando que llegue la ola, que llegue la marea, ¿no? Una cosa como muy pasiva, ¿no? Y siempre empezábamos con la primera ola, el sufragismo, como que si antes del sufragismo no hubiera existido ninguna impugnación al orden de género. Entonces, bueno, lo primero me parece que el libro nos permite ver cuáles son las condiciones propias de emergencia del feminismo de los 70 y 80. De los 80 podemos decir que implosiona. Y acá yo creo que hay, en este caso, para entender a los feminismos de izquierda, hay dos cuestiones que no nos podemos saltear. Para entender esos procesos de devenir feminista y cómo se construye ese pensamiento feminista desde una experiencia propia, no desde ideas que están en otros países. Por supuesto que las ideas viajan, claro que sí, y por supuesto que vinieron ideas feministas tanto en los barcos de principios de siglo como en las valijas del exilio. Pero que hayan venido ideas no quiere decir que las ideas vengan directamente y se recepcionen sin ninguna mediación. También se resignifican. Entonces, aun aunque las ideas hayan venido o que hayan surgido de acá, hay experiencias concretas que yo entiendo que no deberíamos pasar por alto para entender cómo se construye ese pensamiento feminista. Una tiene que ver con la izquierda. Y esto es ir un poco contracorriente, de que el pasaje por las izquierdas de las que devienen feministas en los 80 nos dice algo. Yo entiendo que sí, que nos dice algo, que no fue un pasaje estéril. Y esto de ninguna manera quiere decir que las izquierdas hayan sido un lugar igualitario. Sabemos que no, sabemos lo que es el Che Guevara, ¿no? Y sabemos lo que era la desigualdad de género dentro del campo de la izquierda. Todos vimos esa película Fresa y Chocolate que habla de esas expectativas frustradas, ¿no? De la Cuba revolucionaria. Ese relato lo tenemos, ya sabemos lo misóginas que fueron las izquierdas, lo homofóbicas, los lesbofóbicas que fueron y que son hoy en día. Eso lo tenemos, pero también a partir de esta investigación, yo lo que vi es que en el proceso de tránsito y de habitar las izquierdas, estas jóvenes, que son las jóvenes del 68, de una u otra forma se habían emancipado. Se habían emancipado más que sus amigas del liceo que no habían pasado por la izquierda. Entonces, ahí la izquierda te hace algo, te mueve algo. Y también te llena de frustraciones y hay una autora brasileña que a mí me gusta mucho que dice de residuos de insatisfacción, ¿no? Como las mujeres iban juntando residuos de insatisfacción. Entonces, te emancipa porque te dice que vos podés, que podés luchar, que podés construir el mundo nuevo, pero también te tiene lavando los platos en la tatucera. Ambas cosas suceden, ¿no? Pero bueno, eso pasa, eso pasa y eso es parte de esos hitos o de ese archivo que ellas van a tener, ¿no? Eso ellas lo tienen, emancipatorios. Los momentos en los que ellas transgreden al orden de género y toman distancia de sus madres o de sus abuelas. Y eso está directamente influenciado por la izquierda, por su pasaje por la izquierda. Las que deciden no casarse por la iglesia, las que deciden romper el mandato virginal, las que deciden irse a un campamento de la juventud política en la que estuvieran militando. Esas rupturas, impugnaciones al orden de género, de una u otra manera, están mediadas por la experiencia en la izquierda. Y también la izquierda es la que las disciplina y les dice, bueno, este es tu lugar. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que, bueno, que si eso estaba tan presente, yo tuve que registrar. Bueno, ¿cuánto el pasaje cuánto el pasaje por el mundo de la izquierda contribuyó a una rebeldía emancipatoria feminista que estalla después? Yo creo que sí, pero esto es súper polémico, pero creo que sí porque las vi testimoniando sobre eso.
Y esto de ninguna manera quiere decir regalarle el feminismo a la izquierda, porque justamente luego quienes devienen feministas se van a pelear totalmente con la izquierda. Pero sí creo que hay algo que tenemos que pensar y bueno, y para comprender cómo es ese proceso de devenir feminista, que son procesos súper complejos y muy distintos de acuerdo a los casos. Entonces, esta es una, el pasaje por el mundo de la izquierda de los 60, esas chicas del 68 emancipadas. La chica del 68 emancipada tiene que ver mucho con la izquierda, a decirlo muy a grandes rasgos. La segunda cuestión, que habla de las condiciones también locales, tiene que ver con la reacción a ese mundo emancipatorio que es el terrorismo de Estado, ¿no? Si el mundo de la izquierda es el mundo donde algunas fronteras se mueven y donde se impugna el orden de género un poco, el terrorismo de Estado es el castigo a ello, ¿no? Es el disciplinamiento de género total. Yo creo que las dictaduras fueron proyectos antifeministas, aunque jamás se hayan enunciado así, no lo harían, y aunque no existieran grupos feministas en ese momento, es decir, grupos que se autonombraban feministas, pero estoy convencida que las dictaduras son un proyecto antifeminista en el sentido de disciplinador del orden de género, porque no se está interviniendo solo sobre un enemigo revolucionario que quiere alterar el orden político, sino también sobre quienes quieren alterar el orden de género, ¿no? Todos los testimonios de las presas políticas, y cada vez más hoy, a la luz de las palabras feministas que andan en la vuelta, lo señalan, ¿no? Todas las veces que les dijeron que eran liberales, promiscuas, malas madres, que no debían estar ahí, que debían estar cuidando a sus hijos, que las castigaban por eso, que las castigaban por desobedecer al orden de género. Y esto también es una marca que está muy presente en los relatos de ellas, ¿no? Como esa experiencia de extrema vulnerabilidad en tanto mujeres, no solo como enemigo capturado, en tanto mujeres, ¿no? Darse cuenta de que ahí hay una intervención sobre sus cuerpos, sobre su psiquis, sobre sus emociones, porque son mujeres que desobedecieron el orden de género. Ahí también hay algo. No se puede entender, para mí, los procesos feministas de los 80 sin tener en cuenta lo que fue la intervención disciplinadora y conservadora de los terrorismos de Estado. Y no se puede entender todo el feminismo de América Latina sin entender la dimensión de la violencia, ¿no? Si hay algo que marca a los feminismos latinoamericanos es la violencia institucional, la violencia del Estado sobre las mujeres. Bueno, de hecho, el 25 de noviembre es una fecha que nace de América Latina, ¿no? A veces nos perdemos de eso, pero es tan evidente eso, ¿no? Que bueno, el 25 de noviembre es una fecha que nace de América Latina y de una violencia institucional, no de una violencia privada de un marido que mata a una mujer. Bueno, por eso digo que insisto con esto de que hay que leer a los feminismos desde sus condiciones. Eh, ¿Cómo van? ¿Están atormentados? ¿Cómo estoy de tiempo? No, está bien, seguí tranquila. ¿Estoy bien? Miren que Sí. tengo flojo el cable de la computadora. Bueno, así que una de las cosas que me parece que el libro nos permite ver tiene que ver con que es importante registrar las condiciones propias de los feminismos, ¿no? En qué contexto emergen. Por sus posibilidades y por sus límites también, ¿no? No tenemos tiempo acá para profundizar, pero uno de los debates que está pendientes y creo que también tenemos que abordar algún día es los límites que el terrorismo de Estado terminó imponiendo para que luego las feministas impugnaran la maternidad, impugnaran el mandato de la maternidad. Luego de que las mujeres habían quedado
habían sufrido abortos producto de las torturas, había niños desaparecidos, habían habido violaciones, habían habido todo tipo de situaciones que habían intervenido sobre eso, justamente, ¿no? Entonces, no podemos pensar el campo de posibilidades para impugnar la maternidad con un régimen recientemente atrás que donde había intervenido había sido sobre la maternidad. No sé si se entiende esto. Digo, esto es como uno de los aspectos, como tantos otros, que creo que tenemos que comprender en su profundidad para comprender de nuevo las posibilidades y los límites de los feminismos luego de la experiencia del terrorismo de Estado, ¿no? Cuando uno repasa la agenda, la verdad que es bastante distinta a la agenda de otras feministas, por ejemplo, del norte, ¿no? Por ejemplo, de las feministas de los 70, las feministas radicales. Es bastante distinta. Entonces estamos lejos de la importación de las ideas del feminismo imperialista. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con voy a tratar de avanzar por alguna de las cosas de los capítulos, porque si bien es un libro que es corto, la tesis es muy grande, entonces yo traté de condensar mucha cosa, pero cada capítulo abre un asunto en sí. Otra cuestión tiene que ver con el feminismo latinoamericano, y esto es también discutiendo esta idea del feminismo importado. Ver y poder visualizar que el feminismo uruguayo y el feminismo de izquierda contribuye a algo que se quiso nombrar como feminismo latinoamericano, que esa es una novedad, y que el feminismo de esa época, o las feministas de izquierda de esa época, tienen un registro de lo latinoamericano, tal vez mucho más que el de sus compañeros de la izquierda. Las feministas son mucho más latinoamericanas que sus compañeros de izquierda. En general, la izquierda ha vuelto a mirar a Europa, está pensando en las transiciones europeas, está pensando en los regímenes de la socialdemocracia europea, y las feministas continúan mirando a América Latina, o han vuelto a mirar a América Latina. También hay muchos años en el medio, pero ese feminismo latinoamericano es un feminismo muy antiimperialista, ¿no? Al contrario de lo que se suele decir del feminismo, que es una importación del imperialismo. Es un feminismo muy antiimperialista, muy preocupado por las condiciones propias, por lo que llamaban la lucha de las mujeres, y esto abre otro capítulo, pero yo creo que ahí hay una semilla muy importante para lo que hoy conocemos como feminismos decoloniales, ¿no? Esta preocupación por pensar y por contestar la idea del colonialismo interno, ¿no? De pensar desde marcos propios. Ese feminismo latinoamericano surge en los 80, y una de las cosas que yo pude ver es que, bueno, por un lado, en un feminismo latinoamericano en el que las uruguayas participaban, pero no de una forma tan transgresora como otras, y por otro lado también contribuían muchísimo por esto que les digo del terrorismo de Estado, y por esta experiencia, porque ahí hay un conocimiento que se genera y una reflexión, que no nos da tiempo para ahondar acá, pero bueno, autoras, la chilena como Julieta Kirkwood, ¿no? Que tiene unos textos maravillosos. Hay un texto que se llama El feminismo como negación del autoritarismo. Todo lo de Julieta Kirkwood está colgado en internet, así que lo pueden ver. Bueno, en los 80, plantear que el feminismo era la negación del autoritarismo y no el movimiento de derechos humanos era algo súper transgresor. Que Julieta Kirkwood estuviera hablando, por ejemplo, del autoritarismo de la sociedad, también hablaba de una dimensión, y que hablara de una dimensión estructural del autoritarismo, fue súper novedoso. Bueno, esas también son producciones latinoamericanas y que hacen a ese pensamiento propio, ese pensamiento latinoamericano, y que creo que son un antecedente de lo que hoy, en esa enorme biblioteca que tenemos de feminismo decolonial. Las feministas de izquierda
se autodenominaban feministas de izquierda, pero yo también trabajo con esta categoría, que la vuelvo una categoría conceptual, porque en un sentido muy laxo, pero no tan laxo, tienen un pensamiento marxista. ¿Qué quiere decir que tienen un pensamiento marxista? Que entienden la opresión de género a partir del fenómeno del trabajo. Es allí donde se visualiza, ¿no? Están pensando de forma marxista la opresión de género. Quienes trabajan, quienes no trabajan asalariadamente, ¿no? Van a trabajar desde esta categoría que es la de la división sexual del trabajo. O trabajo reproductivo o trabajo productivo. Y esto es también súper interesante porque el sentido común antifeminista lo primero que dice es que el feminismo se olvidó de la desigualdad de clase, ¿no? Este es lo primero que dicen, ¿no? El relato antifeminista es que el feminismo es algo importado y que renunció a la denuncia y a combatir la desigualdad de clase. Bueno, en todo caso, si hay algo de lo que no se olvidan estas feministas de izquierda es justamente de la desigualdad de clase. Tal vez le podemos reprochar otras cosas, justamente, ¿no? Le podemos reprochar que le falta más feminismo, pero no más marxismo. Entonces, la interpretación que van a realizar del orden de género y de la opresión de género es una interpretación que se afinca en el trabajo. Y que también revisa esta idea del desarrollo, esta idea moderna y esta idea del trabajo como emancipador, ¿no? Las feministas de los 80 van a mostrar que justamente esa promesa emancipatoria del trabajo no era tal, ¿no? Pero no solo porque eso implica una doble, una triple jornada laboral, que no era una promesa emancipatoria porque hacía del trabajo productivo un lugar central que desvalorizaba el trabajo reproductivo, ¿no? Para decirlo en términos marxistas, ¿no? Le da un lugar muy importante a aquello que tiene valor de cambio y menosprecia a todo lo que tiene valor de uso. Bueno, y ellas van a entender este proceso del orden de género justamente en función del capitalismo. Lo más interesante de esto también es que cuando las leemos, dicen cosas muy parecidas o similares o idénticas a las cosas que hoy en día escribe Silvia Federici. Silvia Federici que no cita a una de las latinoamericanas. Y miren que adoro a Silvia Federici, ¿no? O sea, me parece una de las teóricas actuales más importantes, sobre todo para entender el orden de género y el capitalismo de estos momentos. Capitalismo terrible de estos momentos. Pero esto es interesante también, ¿no? Cómo desde América Latina, desde las condiciones de la desigualdad, porque bueno, si hay dos fenómenos que marcan América Latina, uno es el de la violencia y otro es el de la desigualdad socioeconómica, como la primera reflexión sobre la opresión de género viene por ahí. Y toda esta idea de América Latina, de que se tenía que desarrollar, ¿no? Y que se tenía que modernizar y urbanizar, y los controles de natalidad, toda la teoría de la modernización, las feministas van a decir, bueno, pero en realidad esa teoría de la modernización lo que hace es justamente revalorizar el trabajo productivo y desvalorizar, menospreciar el trabajo reproductivo. Bueno, entonces acá hay algo también, me parece que está bueno para entender por qué ellas van a entender la opresión de género desde este lugar, desde el trabajo, es una concepción marxista, que a su vez critican a Marx, por supuesto, ¿no? Con esta idea de, bueno, de que Marx se quedó en las puertas del hogar, ¿no? Eso está como, ellas se van a justamente a preocupar por explicar justamente eso y explicar ese proceso de desvalorización que se produce en el contexto del desarrollo capitalista de todas las tareas de lo que hoy llamamos reproducción de la vida. Y también es interesante porque
bueno, esto, hay una producción de pensamiento marxista que le critica al marxismo, pero de marxismo feminista, que está pensando desde las condiciones propias, y acá vuelvo, así como les decía, parecen más latinoamericanas que sus compañeros, también parecen más marxistas que sus compañeros. Porque también es cierto que al hacer centro en las relaciones sociales articuladas a partir del trabajo, productivo o reproductivo, o que el trabajo sea central, hay otras dimensiones que no van a politizar. En esto que les decía, están alejadas del feminismo radical de los 70, de estadounidenses. Entonces, por ejemplo, no va a haber una politización del deseo, ¿no? Como lo hay hoy. Como si hoy tenemos una politización del deseo. Como si hoy tenemos esta idea de la heterosexualidad obligatoria, de un régimen de heterosexualidad obligatoria y de cómo eso funciona en el orden de género. Cómo la administración, gestión y opresión a través del deseo es una de las cosas fundamentales que estructura el orden de género. Eso no lo tenían registrado, claramente. Por eso, si uno aplica esa vara marxismo-feminismo, son más marxistas que feministas, aunque eso sea un escándalo decirlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, esto es importante, lo reafirmo y lo digo provocativamente para contrarrestar esta idea de que el feminismo se había olvidado de la desigualdad de clase. No, si hay algo de lo que no se olvidan y de los marcos que no se pueden saltar, es justamente la desigualdad de clase, ¿no? Y la preocupación por el trabajo asalariado y no asalariado. Y esto del trabajo asalariado o no asalariado tiene que ver con otra cuestión que esta también es una deuda de ese feminismo marxista, que es la cuestión étnico-racial, ¿no? El concepto de trabajo que tienen es el concepto de trabajo asalariado, no asalariado. El asalariado es el del modelo ideal, trabajo asalariado, el de la fábrica, y el modelo del trabajo no asalariado es el de la ama de casa, esclava de la domesticidad. Estos son los dos mundos en los que están pensando y cómo piensan el orden de género a través del trabajo. No piensan el orden de género y el trabajo esclavo, por ejemplo. Bueno, que ahí sí, ¿no? Bueno, yo qué sé, los últimos trabajos han incorporado esa dimensión para explicar lo que es el orden de género racista y colonial, que no se puede entender sin esa dimensión. Entonces, por supuesto, son feministas marxistas, y como la izquierda blanca que es, también ellas tienen un pensamiento blanco centrado, donde esa no es una dimensión central, ¿no? Como no incorporan la marca racial para entender el orden de género. Bueno, y última cosa, para no embarullarlos más, son feministas marxistas no solo porque tienen una interpretación marxista del orden de género, sino también porque despliegan prácticas políticas que son prácticas de la izquierda, ¿no? Son prácticas de la izquierda uruguaya. Acá, y también están alejadas del feminismo radical de los 70. Y si bien han incorporado la consigna de lo personal es político, les cuesta bastante politizar el registro de lo personal. Su práctica política, la praxis feminista, es una praxis muy contagiada de la izquierda. Entonces, hacen investigaciones, producen libros, escriben en columnas, tienen esta idea, fungen un poco como vanguardia de otras, ¿no? De educar a las otras, de transmitir conocimientos, de transmitir ideas, ¿no? Esto muy de la práctica de la cultura de la izquierda. Acá pueden pensar y pueden, bueno, ahora después van a leer y van a escuchar a Inés Cuadro. Inés, por ejemplo, trabaja con la idea de cultura feminista, ¿no? Ella dice que como que se gesta una cultura feminista en el 900. Yo creo, por ejemplo, que acá en los 80 no, que no hay una cultura feminista. Creo que hoy sí tenemos una cultura feminista, pero creo que en los 80 no hay una cultura feminista. Lo que hay es una
cultura de izquierda, es más cultura de izquierda heredada y reproducida que una cultura feminista. Porque a la praxis feminista le cuesta mucho hacerse lugar dentro de unas prácticas heredadas de la izquierda, por esto de que ellas provienen de la izquierda y tienen prácticas incorporadas. Y no solo incorporadas, sino que fueron prácticas que a ellas les permitieron tener voz, ¿no? Y hacerse un lugar. Esto me parece súper importante entenderlo porque si no hacemos juicios que tal vez no corresponden, ¿no? Golpear la mesa y levantar la voz era la única forma de hacerse escuchar en los 60. Bueno, eso es una práctica incorporada. Desarmar esa práctica y desandar esa práctica va a ser un camino bastante difícil. Entonces, también es un feminismo de izquierda porque hereda y reproduce las prácticas de la izquierda, que son prácticas que tienen que ver con la palabra escrita, que tienen que ver con un carácter de vanguardia, que les cuesta politizar lo personal, pero que también están muy preocupadas por lo popular. Hoy en día hay un concepto que es clave en los debates de feministas actuales que tiene que ver con el feminismo popular. Que le faltan como muchas discusiones conceptuales sobre qué es lo popular. Hay algo de estas feministas de izquierdas que yo creo que tiene que ver con un feminismo popular, que es poner en el centro a las mujeres de los sectores populares. Aunque sea en un carácter de vanguardia, de ir a dar las charlas, ¿no? De ayudar a que las otras, como dicen ellas a veces de una manera bastante terrible, se despierten, ¿no? Esta idea de, pero que nosotros también la reproducimos también, ¿no? A veces estábamos dormida y me desperté, o ayudo a que la otra se despierte, ¿no? Esta idea de, ¿no? De ayudar a la otra que se despierte. Aunque lo hacen muy en un carácter de vanguardia, también el centro está en las mujeres de los sectores populares, en lo que ellas van a llamar doblemente explotadas. Su práctica no es una práctica elitista, también están alejadas de los grupos de concienciación, ellas no hacen espacios de concienciación, les cuesta desplegar la práctica de lo personal es político, y en este sentido tienen una práctica que tal vez es más cercana al feminismo popular, aunque esto es toda una discusión. Pero lo que sin dudas me parece importante es que incorporaron la consigna de lo personal es político, pero les cuesta mucho politizar lo personal. Y en este sentido, también tienen una praxis que se sostiene en esta idea de las feministas fuertes, ¿no? También muy heredada de la izquierda, ¿no? La que milita 24/7, la que lee, estudia, trabaja, va al sindicato, hace la charla tipo, escribe, explica, escribe en la nota de prensa. Bueno, y de ahí hay un proceso luego de ellas que es un proceso crítico y autocrítico también, bueno, de cómo haber reproducido esas prácticas y cómo eso de una forma paradojal se reprodujo dentro de la izquierda y también de alguna manera fue un poco alienante, dicen algunas, ¿no? Como una apuesta que era emancipatoria, liberadora, ¿no? Terminó de alguna manera reproduciendo algunas marcas de la opresión, de esa misma opresión. Bueno, creo que por acá me voy a quedar y así dejan de escucharme, que deben estar cansados y bueno, y hacemos un intercambio de preguntas, si les parece. Dudo que estén cansados porque están sacando apuntes como locos, pero un poco les comento a los que, porque se van anotando después. Ahora Marina acaba de poner el formulario para el certificado, lo que les pedimos. Voy comentando esto mientras que estaban pensando preguntas. La idea es que lo llenen, porque después este Google Form, que es el certificado, se va a cortar. Un poco la idea es, bueno, que levanten la mano, porque así sabemos quién va a intervenir, le damos un orden para que ustedes hagan preguntas, intercambien con Ana Laura. Habrán notado que estamos grabando también la charla, digo, porque la idea es después, obviamente, editarlo y ponerlo a disposición, digo, para que puedan ver. Así que
bueno, quien quiera intervenir, que levante la mano, así vamos. Esta es la parte que siempre cuesta, ¿no? El primero que arranca. Ah, no, opa, ya tenemos. ¿Entendés? Bueno, Ana. Vamos a empezar con Ana y después con Diana. Ana, habilitate el micrófono y participa porque. Y después que habilite el micrófono y participan, cierren el micrófono, así no tenemos que estar cerrándolos a todos. ¿Por qué un libro se llama Amor no correspondido? Hola. Yo escuché, ¿qué hacemos? ¿Una ronda de preguntas o cómo quieren hacer? Como tú quieras. ¿Querés hacer una ronda y después contestamos? ¿Les parece? Hacemos dos, Hacemos tres una ronda. preguntitas que no Bueno, me olvide. hacemos 4 y después cortamos y pregunta otra. Entonces, Ana ya preguntó, Diana. Hola, buenas. Yo quería preguntar específicamente sobre una de las fuentes primarias, Ana Laura, que vos mencionás ahí, por el tema de que los archivos, como decís, es bastante complejo acceder, y yo estoy interesada en acceder dentro de la revista a los artículos de Ser Mujer, sobre las actas que hay de trabajo de las condiciones de la mujer, las sesiones. Quería saber de dónde las habías obtenido, y si es posible, bueno, poder contactar, porque ahora algunos lugares están cerrados y las necesitaría, y bueno, saber de dónde las obtuviste, digamos. Gracias. Diana, Gracias, Diana. pero, perdón porque me preguntaste de dos cosas. Una es la revista Ser Mujer y otra las actas. Sí, de la las Comisión de la actas de Mujer. sesiones, sí, porque están ahí, las de la comisión, en esa revista están. Estoy confundida. En la revista Ser Mujer hay varios artículos y allí aparecen las actas que tiene la Comisión de Trabajo de las Mujeres cuando se creó sobre las condiciones de la mujer en el año 85, allí en esa revista. Y entonces quería saber, porque yo no accedo a ver esas actas, no las tengo, y me interesaría ver qué temas trabaja la comisión, qué cosas aborda la comisión. Ahora después te contesto porque estoy un poco confundida y si no después seguimos mano a mano. Lucía Busoni. Sí, la pregunta mía tiene que ver, Ana Laura, con la recepción que tuvo el libro en las izquierdas que forman parte de tu investigación. ¿Querés ir contando esa, Ana Laura, que vemos que alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces son 3 preguntas concretas, por suerte. El título. La respuesta del título está en el libro, léanlo. El título no es algo, una creatividad mía, sino es algo que yo recojo de un encuentro que hay en el contexto de las elecciones, creo que es 2014, no recuerdo bien en estos momentos, pero hay una reunión del Frente Amplio donde estaban citadas las mujeres o las feministas. Yo me entero de eso y voy un poco a hacer observación etnográfica, porque bueno, además de hacer archivo y entrevistas, siempre tuve el interés de andar por todos lados. Y en esa reunión, que es una reunión de campaña política, una de las feministas protagonistas de este libro, no me acuerdo si levanta la mano o ella se incorpora y dice, bueno, sí, está bien, votaremos al Frente Amplio o algo, o tenemos dudas de votar al Frente Amplio. Pero nosotras las feministas con la izquierda tenemos una historia de amor no correspondido. Nosotras queremos al Frente Amplio más de lo que el Frente Amplio nos quiere a nosotras. Eso pasa en esa intervención de la participante. Y lo peor de esto es la respuesta que recibe de la mesa del Frente Amplio,
que la persona que estaba ahí en representación del Frente Amplio, dando esa charla y convenciendo y buscando los votos, le dice sí, que eso es verdad, que hay una historia de amor no correspondido, que el Frente Amplio quiere menos a las feministas de lo que las feministas quieren al Frente Amplio, pero que afuera del Frente Amplio las van a querer menos, ¿no? Bueno, eso sucede, yo lo presencio, y bueno, y esa es la historia durante, que yo veía durante los 80 y que estaba viendo como en el 2014, ¿no? Entonces, yo no trabajaba, no hacía la tesis sobre el presente, pero bueno, hablaba justamente de esa historia larga de amor no correspondido, que bueno, que creo que no tengo que explicarlo lo asimétrico que es eso, ¿no? ¿Quién te va a querer más de lo que te quiero yo? Todas en esas marcas de lo que implica ese amor romántico de asimetría, ¿no? Sí, está bien, vos me querés más, pero yo te quiero igual un poquito, nadie más te va a querer afuera, si te vas, ¿quién te va a querer? Bueno, creo que la metáfora no necesita ni explicación, pero bueno, de ahí viene el título, que no fue parte del ingenio mío, sino de que yo estaba haciendo esa observación participante. Después, Diana, capaz que después la seguimos por mensaje, le pido a Liber tu contacto porque estoy un poco confundida, porque Ser Mujer es la publicación de Aufir. Sí, y después, no, capaz que está aparte, son los documentos de la concertación programática. Son dos cosas distintas. Sí. Bien. Son dos cosas distintas. Ser Mujer Bien. es un boletín. Ser Mujer sí, es el boletín. Un boletín de la AUFIR, que es la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, algo así, que no me acuerdo muy bien cómo es la descripción, que yo tengo algunos poquitos boletines escaneados, mal escaneados, porque bueno, fue un archivo que yo construí, pero bueno, esto también yo les voy pasando datos, porque ya que son profes de historia, que quieren investigar, pueden hacerlo. La referente de AUFIR es una señora que se llama Elvira Lutz, que era la esposa de Gomenzoro, los dos sexólogos, ella partera, ella hasta el día de hoy es la que forma a las doulas, vive en Paso Carrasco y el archivo lo tiene en su casa y es un ser excepcional. A Elvira Lutz, si alguien quiere hacer la historia sobre la sexología, la educación sexual, la desobediencia sexual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo llegó la agenda de la sexualidad a Uruguay. Ella es una referente y debe tener, no sé, 80 años, es una señora o más, ¿no? Bastante mayor, con una lucidez enorme, y bueno, y era de las pocas que tenía en los 80 un grupo cuya Biblia era Our Bodies, Our Life, nuestros cuerpos, nuestras vidas, que era un libro que tenía que ver justamente con esta idea de apropiarse del cuerpo, que lo habían publicado las mujeres de Boston en Estados Unidos, y ellas enseñaban el autoexamen del cuerpo para las mujeres, el autoexamen genital. Bueno, eso era súper transgresor, y Elvira Lutz es una persona que ya tiene sus papeles en la casa, ¿no? Así que este dato se los paso. Yo tengo 2 o 3 boletines de Ser Mujer. Y lo otro, lo de la concertación programática, los tengo escaneados, eso me los pasó Margarita Perkovich, pero en el archivo de movimientos sociales, no, el título no es movimientos sociales, después te lo paso, archivos en movimientos, algo por el estilo, creo que eso ya está escaneado y disponible. Después te lo paso, pero quien dirige eso es Diego Sempol, este archivo de movimientos sociales. Y las actas de la concertación programática y del grupo Condición de la Mujer, ellos ya las tienen y están escaneadas ahí. Perdón. Y Lucía Brusoni, no te puedo responder.
tengo dudas si la izquierda leyó el libro. Tengo todas las certezas de que el libro fue leído por jóvenes feministas. Todas las certezas, porque esa fue la recepción total todo el tiempo que me llegó. Tal vez, sí, por feministas de izquierda, por mujeres, por algunas, creo que sí. Y bueno, y prácticamente muy pocas recepciones, o tal vez ninguna, de varones de la izquierda. Prácticamente ninguna. Y de hecho, algunas anécdotas que tengo de varones de la izquierda que refieren a mi otro libro, que es el libro de las tribus de la izquierda de los 60. Esto ha pasado, ¿no? Una colega que dice, le quise dar a leer tu libro a mi compañero y me dijo que no, que él se quedaba con el de las tribus. Literalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos como una divisoria muy clara. Después también, otra chica que va a una presentación en Maldonado del libro, y me dice, yo empecé a militar en la juventud del Frente Amplio, y le conté a fulanito, que es un referente del Frente Amplio, que venía a tu presentación, y me dijo, pero el libro que tenés que leer de ella es el de las tribus. Y ella estaba yendo a la presentación del libro. Ya son como dos anécdotas muy elocuentes también, digo, que hablan también de una sensibilidad, y bueno, por ahora no hubo algunas reseñas, tal vez sí con algunos compañeros, colegas del colectivo Hemisferio Izquierdo, sé que lo leyeron, pero no he tenido como devoluciones concretas de su lectura, así que creo que la recepción o no ha existido o no gustó, pero tengo la idea, la impresión por esto de que no es un libro que lo hayan leído. O que fue invisibilizado, ¿no? Porque a veces no nombrarlo, no hablarlo, preferir el libro anterior, porque cuando leía el libro todo el tiempo pensaba cómo será la recepción, y bueno, lamento que confirmar la sospecha. Yo creo que lo deben haber leído, pero no debe, el espejo no siempre refleja lo que uno quiere. Gracias. Sí, no lo sé. No, por favor. Seguimos con las preguntas. No se me escuchaba, perdón. Tengo a María Ángeles primero, que intervenga, preguntaba yo con el micrófono apagado. María Ángeles, hace la pregunta si quieres. Perfecto, gracias. Buenas tardes. No, yo quería acerca del límite, porque siempre marcar límites es muy engorroso. ¿Hasta dónde está el límite de feminismo y hasta dónde está el límite de izquierda? Viendo acerca de lo que decías, y más en los 80, en esa época de transición, ¿cómo, luego de los archivos, bueno, luego de todo el trabajo que hiciste, cómo podés definir el feminismo? Porque hasta hoy en día se hace difícil definirlo, marcar un límite de acuerdo a lo que vemos, ¿cómo podemos catalogarlo? Bueno, esta movilización o esta manifestación, ¿es de izquierda o es feminista? Porque a veces es muy difícil definirlo, y a veces también las mujeres somos más machistas que los propios hombres en algunos casos y en algunos sectores. Entonces los límites son muy finitos. Quería saber cómo habías logrado definir para empezar a desarrollar este tema. Muy bien. María Belén. Mi pregunta es también en relación a todo esto de cómo la izquierda lo recibe.
Yo veo a la izquierda y el proyecto de izquierda como un proyecto emancipador y veo el feminismo como un proyecto emancipador para las mujeres. ¿Es la izquierda, se ve amenazada por el proyecto emancipador de las mujeres y es por eso que lo rechaza? Eso. Valentina Russi. Hola, buenas tardes. Yo en realidad iba a hacer una pregunta un poco abierta, pero quería saber más qué te parecía a vos el feminismo, el movimiento feminista en Uruguay ahora, si es un feminismo de eslogan, entre comillas, como dice o decía Celiberti en una parte del libro, y con relación a eso, si el feminismo te parece que tiene que ser necesariamente de izquierda, que es algo muy debatible y muy interesante, me parece, y complejo. Pues ahora no tengo a nadie más, así que si quieres arrancar con esa tesis. Bueno, ahora vienen las preguntas más difíciles. María Ángeles me preguntaba sobre los límites, ¿verdad? ¿Era María Ángeles? Sí. Sí, bueno, correcto. Acá yo lo que tomé fueron decisiones metodológicas. Yo en esta investigación son estudiadas aquellas que se enuncian como feministas. Esto yo lo aclaro en la introducción, esto no quiere decir que cuando no nos enunciamos como feministas no tengamos prácticas feministas. Y esto es todo un debate totalmente presente en el día de hoy. ¿Quién es feminista y quién no? Yo trabajo sobre quienes se enuncian como feministas. Y este es un criterio metodológico, pero también teórico y político, porque no era fácil enunciarse como feminista en los 80, ¿no? Hoy tal vez los costos no son los mismos, tal vez no, seguro hoy los costos no son los mismos. Pero a mí me parecía un dato, un lugar para indagar, porque una de las cuestiones que ellas tienen que trabajar en los 80 es explicar qué es ser feminista y por qué son feministas y qué es lo que no hacen por ser feministas y, bueno, y defenderse y decir que no tienen miedo, superar el miedo a llamarse feministas. Bueno, esto hoy en día ha cambiado muchísimo, no del todo, pero ha cambiado. Entonces, un criterio metodológico fue trabajar con quienes se enunciaban como feministas de izquierda. Entonces, ahí el problema como que un poco me lo saqué de encima, ¿no? Bueno, porque cuando uno hace una investigación tiene que hacer un recorte del objeto de estudio. ¿Quiénes no están? Aquellas que son de izquierda, pero no se enuncian como feministas. Un ejemplo claro, la UMU, que era la Unión de Mujeres Uruguayas, que era un sector, un grupo dentro del Partido Comunista, que renunciaban a la palabra feminismo, aclaraban explícitamente que no eran feministas, eran mujeres, eran de izquierda y militaban por lo que ellos llamaban condición de la mujer, pero rechazaban la palabra feminista. Entonces, esas, digo, para explicarte un ejemplo muy concreto, no ingresa en el recorte, porque una de las cosas que a mí me interesaba era justamente entender el proceso de devenir feminista y lo que implicaba enunciarse como feminista en ese momento, y también dentro de la izquierda. Entonces, por ejemplo, la UMO no ingresa por estas razones. ¿Qué otras no ingresaron a pesar de ser feministas, pero no ser de izquierda, ¿no? Bueno, y ahora no me acuerdo de la organización, pero había un colectivo feminista muy fuerte en los 80, que eran mujeres ballistas, ya me va a salir el nombre, ya me va a salir, ay, qué horrible, perdón, ahora estoy como obsesionada porque me salga y no me sale, pero ellas no ingresan porque porque no son de izquierda ni se enuncian como izquierda. Y después hay algunos casos un poco más difusos que al final opté porque no ingresaran, como es PLEMU, ¿no? El Plenario de Mujeres Uruguayas, que
Plemu es una organización fundamental de los 80, pero que en un momento tiene un debate político interno y que dicen que ellas no toman partido por nada, ¿no? Y bueno, incluso como que bajan un poco su discurso político y trabajan por las mujeres y no tienen ninguna referencia ni al mundo de la izquierda partidaria ni a una concepción marxista. Entonces, aunque las integrantes de Plemu se identifican como feministas y tienen algunos trabajos que están buenísimos sobre el feminismo y un feminismo nuestro, ahora María Noel Sosa, que es una colega de Minervas, defendió su tesis doctoral, y por ejemplo, María Noel Sosa trabaja sobre Plemu, pero bueno, Plemu no está en mi investigación porque ellas no se enuncian como de izquierda. Entonces, bueno, estos fueron como criterios metodológicos, porque yo justamente lo que quería estudiar era el proceso de devenir y enunciarse como feminista de izquierda en estas condiciones. Y después, bueno, yo no aplico el feministómetro, es decir, quién era o más o menos de izquierda, ¿verdad? Igual no tengo problemas con la discusión política sobre el feministómetro, ¿no? Si lo tenemos que usar o no lo tenemos que usar, me parece que es una discusión importante, ¿no? Pero bueno, yo no es que esa selección lo hice por cuán menos feministas fueran unas, sino por una decisión metodológica de cómo se enunciaba. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver si la izquierda se ve amenazada por el proyecto emancipatorio del feminismo, que me había preguntado Valentina, no, ¿quién fue que me preguntó? Valentina, no sé, yo la pregunté. María Belén, es que se fue Ura, se me corren los cuadraditos y María Belén. Sí, creo que sí, que se ve amenazada y eso es lo que a la izquierda le cuesta, por eso le cuesta tolerar el feminismo. A la izquierda, es decir, a las personas que habitan a la izquierda y que dirigen y toman las decisiones dentro del campo de la izquierda, o en este caso del Frente Amplio. En el libro está relatado como en 1984, para la campaña electoral del 84, las mujeres del Frente Amplio escriben 18 medidas, ¿no? Que eran como para una plataforma electoral, que las mujeres del Frente Amplio querían 18 medidas. Una de esas 18 medidas es democracia en la casa. Y el comando electoral del Frente Amplio veta esa consigna, esta idea. Entonces, la plataforma de las mujeres va con 17 medidas, porque les dicen que eliminen ese pedido de democracia en la casa. Es reparto igualitario de tareas. Bueno, y si eso no es una amenaza a los privilegios, ¿qué es? Si no, digo, porque así hablo del 84 y no nos venimos al presente, ¿no? Pero eso es como una situación muy clara, ¿no? Quienes dirigen el comando electoral de la campaña, por supuesto que son varones y que dicen que eso es una afrenta a meterse en la privacidad de los hogares. Reparto igualitario de tareas, quería decir, democracia en la casa. Esto es como un ejemplo muy concreto, así que sí, aunque no esté... Porque también es cierto que el feminismo a veces pone palabras que son ciertas, pero que son fuertes también, como la de los privilegios, ¿no? Entonces, bueno, porque no quieren renunciar a esos privilegios y bueno, la conceptualización o la visualización de los lugares de privilegios también es un proceso complejo, ¿no? Que hoy se llama de construcción. Entonces, pero bueno, más allá de entender que no es un proceso sencillo visualizar los privilegios que tenemos, bueno, de todas maneras, sí, hay algo que hace una alerta que se prende que el feminismo es algo amenazante, ¿no? De pérdida de privilegios, creo que sí, totalmente, y de desarme de jerarquías. Y ¿Patricia o Valentina? Me preguntaban sobre el feminismo de eslogan. Valentina. Y el feminismo ahora.
de eslogan, creo que no. Sí, por supuesto que hay mucho eslogan y hay muchas remeras de H&M que dicen Girl Power y eso, me parece que no hay dudas que eso es un eslogan y también como el capitalismo fagocita al feminismo, eso por supuesto que sí, pero también la heterogeneización que hay del movimiento feminista, la proliferación, las múltiples miradas a las opresiones de género que hay, creo que hoy se ha complejizado muchísimo más que si nos retrotraemos a los 80. Y después, sí, lo que creo que ha sido un avance enorme tiene que ver con esto de la praxis feminista, ¿no? ¿no? Un feminismo que despliega una praxis feminista que pretende ser mucho más horizontal, que pretende hacer cosas desde otro quehacer, ¿no? Desde la politización de lo personal. Y creo que ahí sí hay un cambio que tiene que ver con un registro cultural, que eso me parece enorme y que está lejos del eslogan, ¿no? Porque impugnar el orden de género desde las pautas cotidianas y las conductas culturales de microrevolución tiene poco, ¿no? A veces son impugnaciones que son muy revolucionarias, donde los costos son muy grandes, son muy enormes. Entonces, yo creo que no, que el capitalismo y el mercado está sacando su rédito y vende banderitas, no tengo dudas, pero creo que al menos como a nivel de la praxis, veo, bueno, unos procesos que están muy buenos y de impugnaciones al orden jerárquico, ¿no? Yo lo veo también como docente y el cambio me parece que ha sido enorme, ¿no? Hace 20 años mis alumnas no me respaldaban ni me defendían si un estudiante varón se burlaba de mí o me hacía un comentario inapropiado. Hoy mis alumnas son aliadas o me protegen, y también mis alumnos varones. También ahí ha habido un cambio. Y en estos 20 años, al menos por ejemplo en el aula, yo lo vi. Entonces eso no me parece que sea de eslogan. Por supuesto que el mercado saca su rédito. No hay dudas. Pero bueno, eso es una opinión personal también. Bien, tenemos otros anotados. Tenemos 2 o 3 preguntas más, así le pedimos a Ana Laura, pero vayan anotándose. Ahora tengo a Patricia López, como para hacer una pregunta. Patricia. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, agradecerte, Bien. Ana Laura, por el momento. Gracias por la charla, primero que nada. El libro lo tuve desde el primer momento que me llegó por una de las redes sociales y me pareció excelente. Primero que nada, y para decir lo vieja que soy, para que Pita se ría un rato, cada vez que lo estaba leyendo estaba mirando en mi propia práctica política. Y ahora cuando hablaste sobre el archivo visual, me puse a notar los momentos de emancipación que tuve, que no me dejaban ir a las pintadas, que teníamos que ir a hacer finanzas con un hombre varón, y bueno, podría dar millones de ejemplos que me sentía que estaban hablando de mí. Pero bueno, te quería hacer una pregunta porque siempre pienso, y bueno, también en el libro, con todos los archivos que lograste construir, estas mujeres, y porque dijiste que muchas veces se habla de lo social y no de lo personal, estas mismas mujeres, si se mantuvieron en el partido de izquierda o mantuvieron la praxis política o se fueron a otras organizaciones, porque también eso habría que chequear o ver o buscar cómo fue su proceso feminista, ¿no? Si hubo una posibilidad, que sabemos que los partidos no la están, y otra interrogante que me hago, si la praxis partido político es contraria a la praxis feminista. Gracias.
no tengo más anotado para hacer preguntas, digo por si se quieren anotar eso en ahora. Yo aprovecho para hacerte yo dos preguntas, una que me surge a través de la intervención de Patricia, porque en el libro hace referencia de que se buscó, estas mujeres buscan referencias en la producción de izquierda, marxista. Y en el discurso masculino, como que siempre hubo mujeres en la izquierda en su historia, ¿no? Pero por lo menos en el libro no aparecen referencias explícitas a estas mujeres como referentes en las mujeres que entrevistaste. ¿Esto es porque no las consideraban referentes o porque en realidad su valoración crítica es que no tuvieron esa trascendencia que le daba el mundo masculino para justamente decir que la mujer participaba? Y la segunda es metodológica, y también me llamó la atención. Cuando planteas las mujeres antes de los 80, planteas el exilio, la cárcel y el incilio. Pero en el incilio no haces diferencias entre el incilio legal. En realidad hablas del incilio legal, cómo participaban, organizaban estas mujeres. La duda que me generó es si esto era producto de una definición tuya metodológica o porque las propias mujeres no hacían estas diferencias a la interna, porque esta diferencia, por ejemplo, en la década del 80 estaba muy presente, por lo menos en plantear tres vertientes de la izquierda que se tenían que juntar, y en tu libro no aparece, entonces me generó esa duda, ¿no? Y tengo por ser bien, hay que hablar porque ya no te otra, tengo a Rainer para hacerte una pregunta. Rainer. Buenas tardes. Ya en realidad tenía una duda que parcialmente ya me la contestó, que era cómo había reaccionado la izquierda a las propuestas de los grupos feministas. Porque tenía la duda si se estaba postergando para después de la revolución, como muchas veces se decía, o se negaban los reclamos. En parte, cuando habló del tema de la democracia en el hogar, veo que los reclamos que los reclamos en algunas partes se niegan. Pero sigue estando la idea de, frente a la argumentación feminista, decir eso viene después de la revolución, como por ejemplo pasó con las sufragistas, o en otros momentos que el reclamo de las mujeres puede venir, sí, pero después de la revolución. ¿Seguía pasando eso? Muy bien, no tengo a nadie más anotado, así que... Bueno, muchas gracias. Patricia, ¿qué pasó? Se fueron, sí. Se fueron de la izquierda partidaria, se fueron todas. No quedó ni una. También en los 80 de la izquierda se hizo puré, también es cierto, ¿no? Entonces ahí como que, bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Te fuiste por el feminismo? ¿Porque te fuiste por...? ¿No? Pero sí, se fueron todas. Esto no implica que no hayan votado al Frente Amplio, son todas votantes del Frente Amplio, y esto del amor no correspondido, de que lo seguimos votando, pero sí se fueron, eran dobles militantes y dejaron de ser dobles militantes. Creo que la excepción es Margarita Perkovich, ¿no? Quien sigue en el Parlamento y es la que ingresa y entra los proyectos de ley de lo que se llama la nueva agenda de derechos. Pero después se fueron en su mayoría, o todas se fueron. Se fueron para las organizaciones sociales o se fueron para la casa. Esto también es interesante. No es que todas tenían organizaciones sociales de referencia. Muchas veces también lo que pasó es que quienes se fueron de la izquierda también se fueron de las organizaciones sociales, ¿no? Es como que tenía sentido cuando estaban militando en la izquierda. Esto pasó, por ejemplo, con las mujeres feministas del Partido Comunista, ¿no? Casi ninguna quedó en organizaciones sociales. Se van para la casa. Pero ahí también hay como, ¿no? También lo que tiene que ver con la implosión de la crisis del partido, pero también esto pasa con el PVP, también pasa, bueno, con el Partido Socialista, con las dobles militantes se van. Tu otra pregunta tiene que ver si la praxis feminista
es opuesta a la praxis de los espacios partidarios. Yo creo que sí, al menos de los espacios partidarios como los conocemos, porque todavía tienen praxis patriarcales, jerárquicas, de quien toma las decisiones, de quien levanta la voz, de quien golpea la mesa, de quien habla con palabras claras, de certezas, de jerarquías, ¿no? Si hay algo que impugna el feminismo es un orden jerárquico. Bueno, y si hay algo jerárquico son los espacios partidarios, ¿no? Los sindicales también. Entonces, de alguna manera, sí, hasta que no cambien las prácticas políticas y las culturas políticas, creo que eso va a ser distinto, ¿no? La práctica va a ser distinta, y bueno, creo que Valentina me preguntaba por el feminismo hoy, creo que se ve otra praxis feminista bastante más horizontal en otros espacios no partidarios. Después la pregunta de Liber. Al principio no te entendí mucho la pregunta, pero a ver si entendí bien. Si vos me preguntás si las mujeres no tenían como referencia a otras mujeres, las feministas no tenían a sus antecesoras. Tal vez eso hoy ha cambiado también para ver cómo nosotras, las feministas, ahí acá hablo como feministas, reconstruimos los linajes, ¿no? ¿Quiénes son nuestras antecesoras? ¿Nuestras antecesoras son las mujeres o nuestras antecesoras son las feministas, las que impugnaron el orden de género? Bueno, para los 80, a estas feministas, que son las que inauguran el feminismo de los 80, sus antecesoras no son referentes. No, Julia Arévalo, por ejemplo, no es una referente para ellas, ¿no? Yo como decirte un ejemplo muy, muy claro. No hay referentes en ese sentido. Tal vez hoy eso ha cambiado, ojo, ¿no? Porque también, pero bueno, estamos hablando de una primera generación que se enuncia como feminista y donde ellas sí aplican el feministómetro de una manera importante, ¿no? Entonces, cuando aplican el feministómetro para sus antecesoras, son las primeras, les da muy bajo, ¿no? Y bueno, el feministómetro aplicado a Julia Arévalo, por ejemplo, les daba muy bajo y no era una referente. Una referente simbólica, una madre política, ¿no? En este sentido, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con el incilio y clandestinidad, está buena esta distinción que vos realizas, Liber, pero al menos con el recorte de las fuentes orales son de aquellas que se enunciaron como feministas, ¿verdad? Y que, bueno, tuvieron una intervención, no de quienes tuvieron el incilio en la clandestinidad. Entonces, el primer recorte es con las que yo hablé, que se enunciaron como feministas de izquierda y que habitaban los colectivos o partidarios o de las organizaciones sociales. Y si bien me encontré con aquellas que habían estado en la clandestinidad, luego de la clandestinidad habían transitado la cárcel. Entonces, esa era la experiencia que se volvía más significativa, ¿no? Porque la clandestinidad era un mundo muy masculino y donde se habían enfrentado a esos límites de género, pero el proceso de reflexión como que surgía luego en la cárcel, en ese entre mujeres de la cárcel, donde politizaban la clandestinidad. Entonces no tuve un colectivo puramente de una experiencia clandestina, que luego no le sobreviniera la cárcel de este grupo que entrevisté, que son ellas que son muy fuertes y muy pocas también, ¿no? Y Reiner, no sé si tu pregunta refería a los 80 o a la actualidad, y es una pregunta general, pero bueno, una respuesta general, el sentido común instalado de izquierda dice que eso es una cuestión de segundo orden, sí, que es de segundo orden.
que queda en segundo lugar, que es algo menor, ¿no? Es esa agenda que está en segundo orden. O viene después de la revolución, en los 60, o viene después de la democracia, de la restitución de las reglas democráticas, ¿verdad? Siempre viene después, ¿no? Una de las cosas que los 80 decían es, nunca es ahora, ¿no? Siempre es después. Teníamos que recuperar los partidos, teníamos que recuperar los sindicatos, las reglas de participación, no podíamos pelear por paridad, ¿no? Y después viene el referéndum, y después vienen los 90, y siempre tenemos que una causa mayor, y nuestra causa viene después. Bueno, creo que esto sigue un poco hasta ahora, esta sensación y también tal vez un poco hechos realidad de que esto siempre queda en segundo orden. Muy bien. No tenemos a nadie más anotado. Queremos obviamente agradecerle a Ana Laura la participación. Tuvimos un montón, pasaron más de 130 personas por el Zoom, todavía hay más de 70 en el mismo, muchos se están retirando porque empiezan las clases del nocturno en muchos lados y algunos lados están trabajando. Perdón, Lucía tiene otra pregunta. Ahí. No, estoy aplaudiendo, Liber. Estás aplaudiendo. Lucía, aparte trabajó sobre mujeres en la cárcel, de teatro de mujeres en la cárcel, hay un montón de compañeros que están acá presentes que han trabajado sobre el tema feminismo, ¿no? Patricia, la que te preguntaban, justo trabajó sobre Julia Arévalo, por eso me hizo acordar la pregunta, que obviamente tenía que ver con esa tradición de la historia que se levanta, que por lo visto no son consideradas por los 80, ¿no? Que también es interesante ese curso. Bueno, volviendo al mismo, agradecerte la participación. Habrás notado que te mandaron mensajitos por todos lados en el chat. Creo que para todos fue importantísima la misma, y creo que quedaron con muchas ganas de seguir trabajando el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, y nada, yo les convoco a que sigan indagando en los archivos, en las fuentes orales, en las voces. Tenemos como muy pocos estudios, tenemos 2 tesis sobre los 80, no hay nada escrito sobre los 90 y el feminismo. Bueno, hay un montón no hay nada, bueno, no puedo hacer la enorme lista de estudios que nos faltan, pero ya que son la mayoría estudiantes de historia o del campo de las ciencias sociales y humanas, nada, los aliento, y también estoy a las órdenes para cualquier consulta de archivos o lo que quieran, más que interesada en dar una mano, si es que puedo dar una mano en algo, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Como dijimos, estamos grabando, es que esto se edita, después le damos un formato como para que puedan tener, ¿no? Y nos veremos la próxima, como dije, 10 de junio, nos debemos ver con Inés Cuadro sobre feminismo y política a principios del siglo XX, o sea, para seguir continuando con problemas. Bueno, buenas tardes, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Adiós, gracias. Buenas tardes. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.